Imaginen un mundo sin carros ni aviones. Un mundo donde los viajes eran largos y arduos, y cada trayecto estaba lleno de desafíos y aventuras. Ahora imaginen una enorme red de caminos, extendiéndose a través de vastos continentes, conectando lugares lejanos y culturas diversas. Estos caminos se extendían por continentes, conectando imperios y culturas. Eran las arterias vitales de la civilización antigua, llevando consigo no solo bienes materiales, sino también ideas y conocimientos. Esta era la Ruta de la Seda, una red de rutas comerciales que se extendía desde el lejano oriente hasta el Mediterráneo. Por más de 1500 años, fue una vía esencial para el comercio, la diplomacia y el intercambio cultural. A través de ella, se movían no solo sedas y especias, sino también ideas, religiones y tecnologías. Desde los bulliciosos mercados de Changán hasta el vibrante corazón de Constantinopla, la Ruta de la Seda latía con vida. Era un corredor de intercambio y encuentro, donde se mezclaban lenguas, costumbres y creencias. La Ruta de la Seda no era un solo camino, era una red compleja y vasta, con múltiples rutas que se entrelazaban y se bifurcaban, adaptándose a los desafíos del terreno y las necesidades de los viajeros. Era una red de rutas interconectadas, cada una con su propia historia y su propio papel en el gran tapiz del comercio mundial. Serpenteaba a través de montañas, desiertos y estepas, enfrentando los elementos y superando obstáculos naturales. Esta legendaria ruta no solo transportaba mercancías, sino también ideas, religiones e innovaciones. Era un canal de comunicación y aprendizaje, donde se compartían conocimientos y se forjaban nuevas alianzas. Era un testimonio del deseo humano de conectar, compartir y explorar. La Ruta de la Seda simbolizaba la curiosidad y el espíritu aventurero de la humanidad, siempre en busca de nuevos horizontes y nuevas oportunidades. La historia de la Ruta de la Seda comienza en el siglo II a.C. El emperador Wu de la dinastía Han tuvo una visión. Deseaba aliados en Occidente para contrarrestar a las tribus nómadas Xiongnu. Este deseo llevó a los primeros enviados a aventurarse hacia el oeste. Su misión: forjar alianzas y establecer comercio. Estas primeras expediciones marcaron el nacimiento de la Ruta de la Seda. Lo que comenzó como una estrategia política, rápidamente floreció en una vibrante arteria de comercio. Bienes, conocimiento y prácticas culturales comenzaron a fluir entre Oriente y Occidente. La Ruta de la Seda se estaba convirtiendo en un puente entre mundos. La Ruta de la Seda no era un camino único. Era una red de rutas que cambiaban y evolucionaban con el tiempo. La ruta más conocida se extendía desde Changán, la actual Xi'an en China, hasta Constantinopla, Estambul en la actual Turquía. Este viaje atravesaba desiertos traicioneros, pasos de alta montaña y fértiles oasis. Otras ramas de la Ruta de la Seda se desviaban hacia el sur, hacia la India. Estas rutas facilitaban el comercio de especias, piedras preciosas y textiles. La Ruta de la Seda era una red dinámica, que se adaptaba constantemente a los paisajes políticos, los desafíos geográficos y las cambiantes demandas comerciales. Aunque la seda le dio su nombre y era un producto preciado, la Ruta de la Seda transportaba una deslumbrante variedad de mercancías. Del oriente fluían sedas lujosas, exquisita porcelana, tallas de jade y tés fragantes. Estos tesoros eran codiciados por la élite de Occidente. Hacia el oeste viajaban caballos de Asia Central, cristalería de Roma y textiles de Oriente Medio. Oro, plata y piedras preciosas también viajaban por estas rutas. La Ruta de la Seda no era simplemente un canal para bienes de lujo. Era una vía esencial para productos básicos como la sal, el grano y el ganado. Sección 5. El flujo de ideas y creencias. Cuando las culturas convergen. La Ruta de la Seda era más que un conducto para bienes materiales. Era una vasta red de caminos que conectaba civilizaciones, desde el lejano oriente hasta el Mediterráneo, facilitando no solo el comercio de seda, especias y otros bienes valiosos, sino también el intercambio de ideas y conocimientos. Era una autopista para ideas, religiones y filosofías. A lo largo de estos caminos, se compartían y difundían creencias, desde el budismo hasta el islam, transformando las sociedades que tocaban. El budismo, originario de la India,
encontró un nuevo hogar en China, donde floreció y se integró en la cultura local. Los monjes budistas no solo llevaban sus enseñanzas, sino también prácticas artísticas y arquitectónicas que dejaron una huella duradera. Difundido por monjes que viajaban por la ruta de la seda. Estos monjes eran verdaderos embajadores culturales, llevando consigo no solo su fe, sino también conocimientos en medicina, astronomía y literatura. El Islam se abrió camino hacia el este, llevando consigo una rica tradición de aprendizaje y erudición. Los eruditos islámicos viajaban a lo largo de la ruta de la seda, estableciendo centros de conocimiento y construyendo mezquitas que se convirtieron en faros de la cultura islámica, influyendo en las culturas y estableciendo una presencia en nuevas tierras. La arquitectura islámica, con sus intrincados diseños y majestuosas cúpulas, se fusionó con las tradiciones locales, creando un paisaje cultural único. El intercambio de conocimientos no se limitaba a la religión. Los eruditos de diferentes culturas se reunían para compartir descubrimientos científicos, filosóficos y técnicos, enriqueciendo mutuamente sus sociedades. Las técnicas de fabricación de papel y de impresión viajaron de China a Occidente, revolucionando la comunicación. Estos avances permitieron la difusión de libros y manuscritos, facilitando el acceso al conocimiento y la educación. Se compartieron y difundieron conocimientos astronómicos, conceptos matemáticos y prácticas médicas. Los astrónomos y matemáticos de diferentes culturas colaboraban, desarrollando teorías y herramientas que aún hoy influyen en nuestras vidas. La ruta de la seda se convirtió en un vibrante tapiz de intercambio cultural, donde artesanos y eruditos intercambiaban técnicas y conocimientos, creando una sinergia que impulsó el progreso en múltiples campos, moldeando el paisaje intelectual y espiritual del mundo. Este crisol de culturas no solo enriqueció a las civilizaciones que participaron en él, sino que también sentó las bases para el mundo globalizado en el que vivimos hoy. Sección 6. Ecos de la Ruta de la Seda. Un legado tejido en la civilización. Puede que la Ruta de la Seda ya no sea una ruta comercial bulliciosa, pero su legado perdura. La mezcla cultural que fomentó es evidente en el arte, la arquitectura, la cocina y los idiomas de las regiones que tocó. La Ruta de la Seda dejó una huella imborrable en nuestro mundo. Nos recuerda el poder de la conexión. Destaca cómo el intercambio de ideas y bienes puede moldear civilizaciones. Es un testimonio del espíritu humano de exploración, innovación y colaboración. Sección 7. La Ruta de la Seda. En el siglo XXI, ¿surge una nueva Ruta de la Seda? Hoy el espíritu de la Ruta de la Seda se está reavivando. En el pasado, esta ruta no solo facilitó el comercio de bienes como la seda, las especias y otros productos valiosos, sino que también permitió un intercambio cultural y tecnológico significativo. Las caravanas que viajaban por estas rutas llevaban consigo ideas, religiones y conocimientos que transformaron las civilizaciones. La iniciativa de la Franja y la Ruta de China, un proyecto masivo de infraestructura e inversión, busca conectar Asia, Europa, África y más allá. Este ambicioso plan incluye la construcción de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, todos diseñados para mejorar la conectividad global y facilitar el comercio internacional. Esta iniciativa se inspira en la histórica Ruta de la Seda, haciendo hincapié en la conectividad, el comercio y el intercambio cultural. Al igual que en el pasado, la nueva Ruta de la Seda tiene el potencial de unir a diferentes culturas y promover la paz y la cooperación internacional. Mientras que la Ruta de la Seda moderna todavía está en construcción, refleja la continua relevancia de la antigua ruta comercial. Los proyectos de infraestructura actuales no solo buscan mejorar el transporte y la logística, sino también fomentar el desarrollo económico en las regiones involucradas. El deseo de conectar, compartir y construir puentes entre culturas sigue siendo tan fuerte como siempre. A través de ferias comerciales, acuerdos internacionales y festivales culturales, las naciones continúan encontrando formas de colaborar y aprender unas de otras, manteniendo vivo el legado de la Ruta de la Seda. Sección 8. Conclusión. El espíritu perdurable de la conexión. La Ruta de la Seda es un testimonio del poder de la conexión humana.
nos recuerda que incluso en tiempos antiguos, las barreras geográficas no podían contener el deseo humano de explorar, comerciar y compartir. El legado de la Ruta de la Seda perdura, tejido en la tela de nuestro mundo interconectado. Al navegar por las complejidades del siglo XXI, las lecciones de la Ruta de la Seda siguen siendo relevantes. El espíritu de colaboración, intercambio cultural y progreso compartido que encarna esta antigua ruta puede guiarnos hacia un futuro más conectado y próspero. Sección 9. Bibliografía. Foltz, R.C. 2020. La Ruta de la Seda. Tras las huellas de los grandes exploradores. Chelsea Green Publishing. Hansen W. 2012. La Ruta de la Seda. Una nueva historia. Oxford University Press. Whitfield, S. 2009. La Ruta de la Seda, Comercio, Viajes, Guerra y Fe. The British Museum Press.